excelente día tengan todos y cada uno de los que están visualizando las clases en línea de Instituto de Educación Avanzada. Estamos entrando ahora a la materia de Historia de México 1. Te invito a que sigas con nosotros porque diario estaremos hablando temas relacionados a esta materia. Te pido de favor que pongas atención a la siguiente explicación. Recuerda, mi nombre es Marco Antonio Hernández Hernández. El día de hoy identificaremos los cambios que sucedieron después de la conquista de México. Y en este caso resaltan lo que son diferencias culturales. Pero ¿en qué aspectos hubo esa diferencia? Vamos a enfocarnos a lo que es la religión, la lengua, las nuevas tecnologías y lo que es el sincretismo religioso. Vamos a enfocarnos rápidamente en lo que es la religión. Veamos estas dos ilustraciones rápidamente y veamos la diferencia. En el primer recuadro, la primera imagen que apareció, vemos en cuanto a los indígenas cómo era su comportamiento en el aspecto religioso. Acuérdense que también habíamos mencionado que toda cultura mesoamericana, su religión era politeísta y se basaban más que nada en los fenómenos naturales. Puede ser el dios del trueno, puede ser el dios del agua, el fuego, el aire, la tierra. Infinidad de dioses nos dedicamos a estudiar en estos días. Pero en el aspecto de cuando ya vienen lo que es la conquista, cambia radicalmente lo que es la búsqueda a ser de politeísta a monoteísta. Y en este caso, bueno, cabe destacar que los integrantes de la sociedad novohispana del siglo XVII relacionaban con su religión todas sus actividades, tanto en los ámbitos rurales como urbanos. En este caso, hablamos que desde el nacimiento hasta la muerte, desde el amanecer al anochecer, luchaban por su salvación eterna. Se empeñaban en inventar un mundo diferente, una utopía en la que la realidad conviviera y se confundiera con lo sobrenatural, lo mágico y esotérico, siempre cubierto con una atmósfera religiosa. Las acciones cotidianas del labrador, del artesano, del comerciante, del minero, del clérigo, del religioso, era un medio para obtener la salvación del alma. Veamos cuáles eran sus actividades basadas en la religión y sus actividades comunes. Bueno, por ejemplo, nos dice que en el campo se imploraba a Dios para obtener una buena cosecha. Empiezan con lo que son los santos y hablan sobre la Virgen y San Juan, que estos eran invocados para que hubiera abundancia de agua. Hablamos también del puente, de la troje, del tinacal, el socavón de una mina. Todos esos aspectos eran dedicados a los santos. Veamos también otra forma de adoración, otra forma de búsqueda de religión. Se refería al santo patrono del pueblo, de la hacienda, del ingenio o del mineral. Le celebraban año con año su fiesta. Entonces, vemos que en este tipo de festejos que se llevaban a cabo anualmente, todo el pueblo participaba, conciliaban sus intereses a autoridades civiles y religiosas. Los mayordomos que durante un año habían trabajado para pagar la fiesta decoraban la iglesia, entre otras actividades. Entonces, veamos que los cambios en cuanto a ritos o un aspecto de religión
eran totalmente diferentes a como lo llevaban anteriormente. También se enfoca en lo que en ellos participaba el pueblo entero, conciliaban sus intereses las autoridades civiles y religiosas, y bueno, en los centros urbanos se multiplicaron los santos patronos, los había en cada barrio. La Ciudad de México, muchachos, estaba protegida por muchos de ellos. Hablábamos y identificamos en la actualidad santo del cuidado de los niños, o San José, o la Virgen de los Remedios, infinidad de santos que en este caso van enfocados a una sola religión o a una sola deidad. Estamos haciendo a un lado las costumbres que los indígenas realizaban de acuerdo a la dirección de un sacerdote o de un emperador. También se dan a conocer las llamadas procesiones de sangre, que éstas se llevaban a cabo para implorar piedad por las epidemias. Contrastaban con las fastuosas procesiones de el Corpus Christi, que organizaba la universidad con motivo de los juramentos de la limpia concepción de María a partir del año 1653. Se llevan a cabo importantes ceremonias, muchachos, que se hace a un lado lo que es principalmente el sacrificio de humanos a diferentes dioses, y que en este caso se lleva a cabo otro tipo de ritos, otro tipo de actividades en relación a la religión. Veamos también en la parte de lo que es la lengua. Veamos aquí esta ilustración en la cual un español o un conquistador se enfocó a la enseñanza de la lengua española a cada uno de los indígenas. Bueno, la América prehispánica se presentaba como un conglomerado de pueblos y lenguas diferentes que se articuló políticamente como parte del Imperio Español y bajo el alero de una lengua común. La diversidad en idiomas en América era tal que algunos autores estiman que este continente es el más fragmentado lingüísticamente, con alrededor de 123 familias de lengua. Sin embargo, algunas de las lenguas indígenas importantes por su número de hablantes son el náhuatl, el tayano, el maya, el quechua, el aymara, el guaraní, el mapuche, entre otras. Como dice este siguiente punto, el español llegó al continente americano a través de los sucesivos viajes de Colón, ¿sí? Desde 1492 vemos que ya estaban produciendo hechos históricos e idiomáticos que contribuían al dialecto, ¿sí? Y no solamente con eso, sino también con las oleadas de los colonizadores que buscaban en América nuevas oportunidades. En su intento por comunicarse con los indígenas, recurrieron al uso de gestos y luego a intérpretes europeos o a indígenas cautivos para tal efecto que permitiese la intercomprensión de culturas. Aquí cabe resaltar la influencia de la Iglesia fue muy importante. ¿Por qué razón? Porque en este proceso ellos se encargaron de realizar, especialmente a través de los franciscanos y jesuitas, una intensa labor de evangelización. Y no solamente hablar en el aspecto religioso o de infundir o de hacer a un lado la búsqueda de sus dioses, sino también implementar lo que es la lengua o el español.
Sin embargo, muchachos, aquellos primeros esfuerzos resultaron insuficientes y la hispanización de América comenzó a desarrollarse solo a través de la convivencia entre españoles e indios o indígenas, la catequesis y sobre todo el mestizaje. Los grupos de inmigrantes de toda España se reunían en lo que es Sevilla para su travesía y de camino hacia el nuevo continente aún quedaba el paso por las Islas Canarias. ¿Esto qué quiere decir? Hace suponer que las personas comenzaron a utilizar ciertos rasgos lingüísticos que hasta hoy son compartidos por estas regiones, lo cual se ha dado en llamar español atlántico, cuya capital lingüística sería Sevilla, opuesto al español o castellano. Vayamos también al apartado de la diferencia cultural en el punto de las nuevas tecnologías. ¿Sí? Tenemos aquí dos ilustraciones. Veamos la diferencia entre lo que es la etapa antigua y la etapa después de la conquista. Veamos la diferencia. Y en este caso, al hablar de nuevas tecnologías, hablamos de conjuntos de conocimientos propios de una técnica. ¿A qué se referirán nuevas tecnologías? Bueno, se introdujo las bestias de tiro. Se introdujo también las técnicas e instrumentos de cultivo. Los indígenas hicieron pueblos algo prósperos con los bueyes. En este caso, la baja producción del maíz originada por el descenso de la población indígena fue compensada con la introducción de las bestias de carga y de las técnicas de instrumento de cultivo. Los indígenas, muchachos, la emplearon bastante, principalmente en la agricultura, e hicieron pueblos algo prósperos, utilizando lo que son los bueyes, las mulas para la labranza. Además, utilizaron en muchas partes el arado y otros instrumentos agrícolas traídos por los españoles, que aprovecharon cuando tenían ganados el abono animal. Por eso cabe destacar que hubo una transformación profunda en los procedimientos y técnicas agrícolas. Ahora, por último, resaltemos el tema del sincretismo religioso. Al hablar de sincretismo, bueno, identifiquemos las diferencias. Aquí vemos una imagen en la cual hace referencia a cómo era la organización en el aspecto religioso de los indígenas, y en este caso la ideología que damos, o mejor dicho, que se nos da por parte de los españoles a los indígenas. Al hablar de sincretismo, hablamos de una tendencia o modo de conjuntar o armonizar corrientes de pensamientos o ideas opuestas. En este caso, nos enfocamos que enraizada en los indígenas una religión sin incompatibilidad y acostumbrados por ello a recibir dioses extraños a su panteón, lo que buscaban los conquistadores era el modo o el pensamiento cambiarlo. Para eso tuvieron que estar vigilando mucho a los indígenas. Historiadores marcan que los españoles derribaron varios templos, varios centros ceremoniales, ¿sí? Varios altares en los cuales los indígenas pues llevaban ahí a cabo sus ritos religiosos, y ellos llegaron implementando una nueva religión, ¿sí? O una nueva ideología. Muchos indígenas siguieron aferrados a un doble culto. ¿Qué quiere decir? Aceptaban la enseñanza de los españoles, pero ocultamente seguían con sus adoraciones.
La mayoría de ellos, con indudable sinceridad, reconocieron los mismos ministros de la Iglesia Católica. Por eso, entonces, se hace mención al siguiente punto: el mestizaje religioso fue sin duda el primero y más dilatado mestizaje cultural que conoció la colonia. Cuando hablamos de mestizaje, hablamos de cruce de razas distintas, pero al hablar de la parte religiosa, hablamos de un cruce de ideologías, de filosofías o aspectos en cuanto a la enseñanza de la religión. Vemos aquí el siguiente apartado: el guadalupanismo como tendencia religiosa nacionalista ha nacido. ¿Por qué razón? Bueno, como mencionábamos anteriormente en este video, la Iglesia se encargó principalmente en el proceso de evangelización, ¿sí? No solamente el enseñar la lengua española, sino también darle a conocer al indígena que tenía que dejar a un lado sus ritos o sus tradiciones o sus costumbres en cuanto a la relación que tenían con sus dioses, que ellos se basaban de acuerdo a la naturaleza. Acuérdense que mencionamos en algún momento, ellos se enfocaban en lo que era el aire, el fuego, el agua, ¿sí? Para buscar una deidad. Y aquí en este caso los españoles influyeron mucho para hacer el cambio en cuanto a la parte religiosa. ¿Qué tal te pareció el tema del día de hoy? Pues te sigo invitando a que sigas con nosotros, porque diario vamos a estar viendo temas relacionados a Historia de México 1. También te pido el favor que pases a la plataforma. Ahí vamos a estar describiendo las actividades relacionadas al tema que estamos visualizando. Pues gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima emisión.